Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Lunes 20 de febrero, buenos días, gracias por sintonizarnos. Esto es Frente a Frente en TCS, les saluda Moisés Urbina. Un placer que nos sintonice tan temprano y estamos estrenando casa, estamos estrenando un nuevo escenario precisamente para cumplir con las demandas que tiene cada uno de los televidentes. TCS está embarcado precisamente en aquel sentimiento de proporcionar los espacios necesarios en cada uno de sus noticieros y en los espacios de opinión para tener de cara a los nuevos tiempos, la tecnología de punta y naturalmente los escenarios necesarios para que podamos conversar con nuestros invitados. Esta mañana vamos a conversar de dos puntos muy importantes, naturalmente en la segunda parte lo político que está ocurriendo en el país y en la primera parte vamos a recibir aquí en el estudio, de hecho ya están con nosotros aquí, el licenciado Luis Alonso Amaya, director del Sistema Nacional de Protección Civil. Licenciado, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Ingeniero, qué gusto saludarle, qué gusto saludar a toda la teleaudiencia de Frente a Frente. Gracias nuevamente por invitarnos y por concedernos estos espacios que yo siempre le he dicho son muy importantes para nosotros para poder trasladar a la población nuestro trabajo. Se le agradecen su palabra, señor, y también el teniente José Antonio Vázquez, líder del grupo USAR. Él es precisamente la persona que estuvo al frente de todas las operaciones de rescate, búsqueda y de colaboración que se hizo con el gobierno y las autoridades de Turquía en este poderoso terremoto que azotó aquella zona del país. Teniente, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Un saludo muy especial. Bueno, aquí estamos también. Un saludo también al pueblo salvadoreño y a todos aquellos miembros que hicieron posible, que me acompañaron en esta misión oficial, al grupo USAR en especial. Gracias por acompañarnos. Naturalmente el tema va a ser ese, precisamente lo que tuvo que hacer todo este grupo, 110 salvadoreños, para 111. 111. 111 salvadoreños que estuvieron allá en aquella parte del mundo después de este poderoso terremoto. Antes de comenzar, naturalmente lo hacemos todos los días, precisamente con las condiciones del clima que tenemos, y para esto es completamente necesario que veamos la imagen completa del panorama que se está viviendo en todo el territorio. Mírenlo usted. Un frente frío, tal cual y como había sido pronosticado, que se dio durante el pasado fin de semana, afectando la región centroamericana. El frente frío se encuentra ya completamente disipado, no hay mayor acción que él, más que los vientos que han quedado en el área centroamericana. Velocidades de vientos que oscilaron entre los 50 y 60 kilómetros en las puntas más altas del país, en las cumbres. En el resto del territorio, velocidades promedio de 40. ¿Qué se puede esperar para los próximos días? Amanecemos esta mañana con estas temperaturas. 18.7 en gran parte del área metropolitana de San Salvador y zonas de Santa Tecla. Velocidad de los vientos está sostenida 6.1 kilómetros por hora, ráfagas de 9.3 y la velocidad más intensa que se ha tenido ha sido de 20.1 en las últimas 24 horas. Los vientos van a desaparecer eventualmente hoy lunes. Pasaremos una situación de bastante calor, pero se mantendrán las temperaturas disminuidas en las primeras horas de la mañana. Y el resto de la semana serán temperaturas bastante cálidas y elevadas. Fuera de todo ello, para el próximo fin de semana, del domingo en adelante, es muy probable que tengamos una vez más un nuevo sistema frontal en el área centroamericana. Vamos a estar estudiando los modelos durante la semana y dándole los avances necesarios. Una vez más, señores, gracias por acompañarnos esta mañana. Sean ustedes bienvenidos. Y naturalmente el tema es conversar y ver las experiencias que ustedes han tenido. Teniente, comienzo con él. Por supuesto, por supuesto. Teniente, cuéntenos, ¿cuál ha sido toda la vivencia que tuvieron allá? Bueno, Moisés y pueblo salvadoreño, comentarles. Inicialmente nosotros fuimos activados el día lunes por una orden ya del señor presidente de la República, Nayib Bukele. El equipo USAR está preparado, ha tenido muchas experiencias en diferentes eventos aquí en América, y hoy esta vez pues tuvimos la experiencia de poder viajar a Turquía en ese devastador terremoto que sacudió. Nuestra activación fue rápida, nos movilizamos hacia Turquía. En el lugar pues ya teníamos una coordinación previa con el señor embajador de El Salvador allá en Turquía, y bueno, llegamos al lugar preciso donde tuvimos que inscribirnos en la RDC, un centro de recepción y salida que nosotros como Grupo USA trabajamos bajo la metodología INSARAC. Posteriormente fuimos ubicados, designados a un sitio de trabajo, principalmente en la célula de coordinación de sector, en donde llevan el control de todos los grupos USAR internacionales para poderlos asignar los sitios de trabajo ya en el escenario.
necesariamente era oportuno poder trabajar con la autoridad local también en cuanto a la designación de las áreas de trabajo, y posteriormente ya el siguiente día fuimos asignados al primer edificio donde nosotros tuvimos que entrar en acción ya con todos los equipos necesarios, con la unidad canina. Llevamos un perro, Rambo, que hizo una gran labor en Turquía, y posteriormente pues la ayuda con la ayuda de los equipos electrónicos, la búsqueda física, y continuar el trabajo pues que hicimos allá en Turquía. Estuvieron trabajando en conjunto con otras naciones, ¿verdad? Y con equipos de rescate también. Trabajamos en conjunto principalmente con otros grupos USAR, principalmente de la región de ahí de Turquía, junto también con la policía, con el ejército. En un momento determinado también trabajamos con otros grupos de otros países, como estuvo Francia, Egipto, en coordinación, tal vez no juntos en el mismo sitio, pero sí nos coordinábamos con los diferentes equipos que andábamos para poder hacer una buena misión. Muy bien, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estaban del epicentro, señor, del terremoto? La base de operaciones nosotros la teníamos aproximadamente como a 30 minutos del lugar donde fue el devastador pues, terremoto en esa ciudad. Fue en el lugar llamado Kahramanmaraş. Esa fue una de las provincias que más azotó pues, el terremoto. Prácticamente teníamos 30 minutos para estar en el lugar de donde teníamos establecido lo que es la base de operaciones. Era bastante cerca para nosotros. Ok, señor, voy a apelar un poco más al carácter subjetivo y menos objetivo, lo que usted vivió como persona. Hubo destrucción, naturalmente, y eso se veía por todas partes. Sufrimiento de las personas. Probablemente en los primeros días que ustedes llegaron, gritos de las personas que todavía estaban soterrados, o por lo menos alguna posibilidad de que se escuchase que había personas. Ese es un sentimiento humano que ha de ser muy difícil de manejar en situaciones como esta, agregado que réplicas han de haber vivido innumerables. Precisamente es un conjunto de sentimientos encontrados que uno tiene en ese lugar. Uno, primeramente, porque uno va con todas las energías, todas las ganas de poder trabajar, y el objetivo principal es buscar, encontrar personas con vida, pero también teníamos por el otro lado las personas, el sufrimiento de las personas. Había personas que se acercaban a nosotros y nos decían que querían que sacáramos a sus seres queridos, pero ya no, cuando nosotros llegamos, la probabilidad de encontrar personas con vidas iba disminuyendo poco a poco. Tal es el caso que cuando llegamos al el día domingo, que fue donde, pues gracias a Dios, nosotros encontramos a 2 personas con vida. Fue el rescate quizás uno de los más grandes que se han hecho, por la simple razón de que ya la autoridad local ya había determinado pues introducir la maquinaria pesada. Wow. En ese momento, cuando estaba trabajando la maquinaria pesada, se escuchó los gritos. Eso fue una situación muy, muy fuerte, tanto para las personas que se encontraban en el alrededor, como para los grupos de rescate, porque en ese momento estábamos trabajando con la policía de Turquía, de esa provincia, pero en ese momento la máquina pues paró y señalaron el lugar donde se escucharon los gritos. Fue en ese momento que el grupo USAR El Salvador se introdujo hacia ese lugar. Era una pila de concreto muy elevada, y sin importar todo eso, estamos preparados para poder enfrentar una situación de esas. Y fue cuando comenzamos a hacer los rescates de esas 2 personas que se rescataron con vida. Estamos hablando del domingo, estamos hablando, ¿qué? 144, 150 horas. 150 horas después de ocurrido el terremoto, se encontraron esas personas. Hay una marca, hay una frontera, una línea de tiempo en la que se especifica, y corrígeme usted si me equivoco, en el que se dice que después de 72 horas es bastante difícil, las probabilidades disminuyen exponencialmente de encontrar a alguien con vida. ¿Es así? Prácticamente cuando uno llega a un lugar, cuando sucede un terremoto, las primeras 24 horas son claves para poder rescatar la mayor cantidad de personas con vida. A medida que van pasando esas horas, se va disminuyendo la probabilidad. Esto significa que los grupos de rescates USAR, que es grupos de rescate internacionales, llegan exclusivamente para la búsqueda de aquellas personas que realmente tienen un trabajo arduo, principalmente aquellas que llevan un periodo operacional por más de 12 horas para poder rescatar.
Tal es el caso que nosotros trabajamos en un sitio de trabajo 24 horas sin parar para poder rescatar a unas personas. Sin embargo, pues en ese lugar se logró, pero prácticamente ya la persona ya había fallecido. También son momentos traumáticos para cada uno de nosotros. Entonces eso significa que a medida van pasando los días, las probabilidades son mínimas a lo que nosotros le llamamos un milagro. Lo que sucedió con el Grupo USAR El Salvador, con esas personas que se rescataron, es un milagro prácticamente. Era una señora, ¿verdad? Una señora aproximadamente 30 años y un menor de edad, como de 7, 8 años. Muy bien. Iban a demoler el edificio ya, a levantar escombros, maquinaria pesada. Prácticamente ese día ya estaban toda la maquinaria puesta en cada edificio y ya nuestra misión era estar pendientes de lo que sucediera en la remoción de los escombros con la maquinaria pesada. Okay. Ya estaban casi la mayoría de edificios con maquinaria pesada trabajando. ¿Cuántos elementos del equipo USAR estaban presentes en ese momento y participaron, señor? Son 43 elementos. Ahí, en ese momento solamente habían 25 personas del grupo USAR, porque nosotros trabajamos con un relevo. Nos acompañaron también médicos, un equipo médico que también hizo una labor muy grande. Sin embargo, en el momento del rescate habían 25 miembros del grupo USAR. El resto se encontraba en el campamento, que es el momento, se hacen rotaciones después de 12 horas de trabajo continuos. Eso le iba a preguntar, las jornadas de trabajo eran de 12 horas. 12 horas. Ok, y frío intenso. Pasamos momentos muy, muy difíciles. Esa es una de las situaciones que tuvimos que enfrentar. Menos 15 grados. Menos 15. Menos 15 grados. Por lo general pasábamos con menos 7, pero llegamos a un momento de menos 15 grados. Y con una suerte, nos comentaban también en el lugar que por lo general todos los años en enero, febrero, neva en esa ciudad. ¿No les nevó? No nevó, pero teníamos las montañas, una cordillera cercana que estaba completamente llena de nieve, estaba nevando, y eso era lo que llegaba al frío más intenso a ese lugar. En el campamento, pues, había momentos que no se podía dormir. Pues el intenso frío no lo permitía. Claro. Habían rescatistas que preferían estar en el túnel haciendo la labor de la remoción de escombros por no estar fuera, porque adentro era un poco más cálido. No, y me imagino que también la adrenalina le pone a usted calor hemos encontrado a alguien de llegar hasta donde está la persona. Ella gritó. ¿Quién fue el que gritó? ¿El menor o la señora? La señora, sí. Es que prácticamente, Moisés, cuando se dio eso, nosotros ya teníamos varios días de estar en el lugar trabajando. Cuando se da eso, uno siente como que se le activa un poco más la energía y a comenzar a trabajar con más fuerza, con más ganas. Tal es el caso que hubo momentos en donde tuvimos que trabajar completamente el grupo. ¿Todo el grupo? Todo el grupo, sí. Porque era necesario. La necesidad que tenía la población de poder, de querer tener sus seres queridos era muy grande. Tal es el caso que tuvimos unas experiencias muy buenas, muy agradables para nosotros como Grupo USAR El Salvador, que la gente nos llamaba. Ellos solamente decían, Salvador, El Salvador, El Salvador. Y nos llevaban a sitios donde ya habían grupos USAR internacionales también, Francia, Egipto, Israel, que ya estaban trabajando y nos llamaban a nosotros, nos llamaban para poder trabajar. Eso nos llenaba de mucha satisfacción al Grupo USAR El Salvador. Sí, fueron reconocidos. Porque fuimos reconocidos mundialmente, y no solamente porque realmente lo estoy diciendo yo acá, sino que también en ese momento la célula de coordinación de sector, que es la que coordina en un área determinada los grupos USAR internacionales, nos dijeron, estaba coordinado en ese momento por Singapur, y nos dijeron, ustedes están con los grandes, ustedes se están posicionando con los grandes. Hicimos el trabajo, entramos a una reunión y los salvadoreños a nosotros nos aplaudieron. Fueron momentos muy agradables que nos llenan de mucha satisfacción, mucha energía para seguir el trabajo realmente que estábamos haciendo. Ya le doy la palabra, director. Solo quiero terminar de vivir esos momentos porque pocas veces se tiene la oportunidad de platicar así de cerca. Por supuesto, por supuesto. Señor, cuando escucha los gritos, el llamado de esta señora, en ese momento en el que la maquinaria, yo quiero hacerme la imagen mental de todo el escenario, la maquinaria lista para empezar a remover escombros, se oyen gritos, se activa el equipo, me imagino que alguien ha de haber escuchado, pega el grito y les dice, detengan todo, aquí parece que hay alguien. Me imagino que usted me decía una pila de cemento, o sea, edificio, piso tras piso tras piso caídos, y
abren un qué, un túnel, ¿cómo hace? Van viendo por dónde escarban y se meten. Fue una situación muy diferente, muy atípica a lo que normalmente el grupo USAR hace. Cuando ya mete maquinaria, pues lógicamente un edificio ya de más de 10 niveles, la mayoría tenía una característica muy particular, que el tipo de colapso era en pancake. Le llaman así cuando el edificio colapsa completamente así, sí, Vertical. vertical. Entonces, los niveles están pegados, un nivel tras otro, está muy pegado. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ya la probabilidad en ese tipo de colapsos de existencia de personas con vida es mínima. Hay otro tipo de colapso que el inclinado, en B, el suspendido, que allí sí hay más espacios vitales aislados. Sin embargo, esto que sucedió ahí, como ya todos los tipos de colapsos eran tipo pancake, en su mayoría yo podría asegurar que un 90-95% de los edificios fueron de ese tipo de colapso. Entonces, cuando meten ya la maquinaria pesada, esa maquinaria que comienza a escarbar a un costado y comienza así, en una de esas rascadas que hizo la maquinaria, abrió el espacio. Entonces, ahí fue donde gritó la señora. La señora estaba en un espacio aproximadamente como de unos 70 centímetros. Ella podía estar sentada. Ella tenía en sus brazos al niño. Ella lo tenía. Ella lo tenía. Entonces, cuando ella grita, entonces ese grito se escucha. Para hacerle una idea, la pila de escombros era aproximadamente como de unos 10 metros, 15 metros. Entonces, la maquinaria alcanzaba hasta la parte final y rascaba. Los miembros del grupo USAR estaban al contorno, igualmente que el personal del ejército de ese lugar. Cuando escuchan los gritos, 2 miembros del grupo USAR se deslizan desde la parte superior, se deslizan hasta caer al punto donde estaba la persona. En ese momento la señora lo que hace es dar primero al niño. Entonces cuando hace es... Sí. ¿Era niño de ella? ¿Era vecino? ¿Era conocido? Realmente nunca supimos qué parentesco había. Estaban allí. Una de las cosas que nosotros observamos para que llegara a tantas horas allí encerrado era el espacio vital. Es muy clave el tamaño del espacio vital para que puedan sobrevivir también. Ella tenía un espacio en donde podía moverse. Algo otros no tienen esa oportunidad. Podían moverse en el sentido de posicionarse, sentarse, acostarse con la criatura. En ese momento se deslizan, como comentaba, y comienzan a hacer rescate. Hasta sacarlo y atenderlo, y luego pues habían ambulancias, equipos de rescate, ambulancias, habían muchas. Entonces se trasladó y así fue como sucedió ese milagro que realmente nosotros le llamamos. Es un momento, sí, es un milagro, verdaderamente, pero debe ser un momento. Veíamos a través de las señales de las cadenas internacionales, de los mismos videos que hemos recibido de parte de ustedes, el momento en el que se rescata a alguien, es un grito general, aplausos, y se entonan unas letras de canciones, no sé el lenguaje, pero se escuchaba que había una alegría general de todas las personas que estaban en esa zona. Así lo vivieron. Así es. Nosotros lo vivimos todo eso, y igualmente cuando se escucha, la gente aplaude, la gente grita, la gente llama a los grupos USAR, afortunadamente nosotros estábamos en el lugar, estábamos allí, y eso fue lo que hizo pues que el país pues lograra es un éxito de rescatar a esas 2 personas con vida. Muchos países envían sus grupos USAR y no hay un rescate, Muchos países, grupos USAR grandes, clasificados, como Francia, como Italia, ¿qué más puedo decir? Y no lograron encontrar una persona con vida. La mayoría fueron recuperaciones de cadáveres. Igualmente nosotros nos ha pasado cuando fuimos a México, cuando fuimos a Ecuador, no hubo un rescate, simplemente que trabajábamos en la búsqueda. Muchas personas creen que el hecho de no encontrar una persona con vida es algo que no funcionó, y no es así. Porque el hecho de que nosotros busquemos, por ejemplo, nosotros trabajamos en 15 edificios. Esos 15 edificios quedaron completamente limpios, o sea, en el sentido de que no había probabilidad de personas con vida. Y ese es un trabajo también que hacen los grupos USAR, como para evitar que otro grupo llegue y pierda su trabajo en el tiempo en buscar allí. Primera opción que nosotros llevamos a Rambo, el perro. Ese perro hizo una búsqueda incansable.
el excelente trabajo que hizo ese canino fue muy bueno junto con sus guías. Tal es el caso de que cada vez que nos llamaban, la primera opción para poder determinar si había era el perro. Era Rambo. Era Rambo. Okay. Posteriormente, el equipo ya electrónico, con sensores sísmicos, hacíamos triangulaciones para poder determinar sonidos en el interior de una pila de escombros. Entonces eso nos hacía el trabajo más fácil para poder determinar si había o no existía la posibilidad de personas con vida. Es una triangulación. Para ver dónde se pueden determinar. Así es. Señor, los 110 elementos, más usted, ¿han regresado todos en perfecto estado de salud? Gracias a Dios, en perfecto estado de salud, sí. En realidad son unos héroes, señor. El reconocimiento, gracias por esta experiencia contada de esa manera. Me imagino que en muchas ocasiones lágrimas han de haber salido de sus ojos, sobre todo cuando se ven pequeños, triturados por esas cantidades de concreto. Así es, así es. Nosotros, de hecho, posteriormente a eso, hablamos, platicamos, y como dije al principio, sentimientos encontrados, alegría, tristeza, llanto y todo eso existe. Y lo mismo con las personas que están ahí a la espera de poder recibir, ya sea vivos o muertos, sus seres queridos. Exactamente. Héroes, verdaderamente. Definitivamente, ingeniero, una digna representación del país, y creo que es muy importante que la población sepa que esto no ha... procesos como estos o acciones como estas, ingeniero, no pasan solo porque sí, ¿verdad? Detrás de todo eso hay un gran trabajo. Todos estos héroes, ingeniero, han tenido la oportunidad de formarse, capacitarse. Ya lo decía el teniente Vázquez, no es primera vez que asisten a un operativo de asistencia humanitaria. Lo que sí es importante de notar, y es bueno que la población salvadoreña lo sepa, que en otras oportunidades no se tuvo toda la capacidad logística, operativa, técnica que ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele les ha brindado. El teniente hacía referencia, por ejemplo, a una triangulación con equipos electrónicos que les ha permitido determinar o limpiar el edificio, como así le llaman ellos, es decir, asegurarse de que no quedó ni una tan sola persona con vida. ¿Es equipo nuevo? Ese es equipo totalmente nuevo. Yo le puedo decir con mucha propiedad que la mayor parte de ese equipamiento ha llegado en el término de año y medio, ¿verdad? En el término de año y medio, sí, ¿verdad, teniente? Sí, entonces, ese equipo de alta, digamos, de alta calidad, es de última generación. La idea, para ponerle un ejemplo, en operativos anteriores lo que se ocupaba era o llevar madera o buscar cómo comprarla en el lugar donde se llegaba para hacer apuntalamientos, que es una técnica que ellos utilizan. Madera, así es. Estoy hablando de cuartones, estoy hablando de tabloncillos, ¿verdad? Sí, lo que encontrara. Sí. Lo que se encontrara para asegurar que mientras, exactamente, que mientras el rescatista está en un hueco perforando, penetrando, no se está poniendo en riesgo su vida. ¿Qué se le ha dado hoy? ¿Qué le ha dado hoy el gobierno del presidente Nayib Bukele a nuestros héroes? Se les ha dado un equipo de última generación, ya no se ocupa andar cargando cantidades de madera exorbitantes, ahora lo que se ocupa es andar... Exactamente, se les ha provisto de gatos hidráulicos, trípodes, que no solamente pueden ser trípodes, puede ser bípode, monópode también, ¿verdad? Sí, así. Que básicamente permite sostener toda la estructura y permitirle a ellos que puedan seguir trabajando. Algo bien importante, que ya ellos contaban con algún equipamiento, pero es un equipamiento que llegó gracias a la asistencia humanitaria internacional, y es digno reconocer, y a la cooperación, por supuesto, es digno reconocer que en el proceso de constitución del Grupo USAR El Salvador han participado agencias de cooperación como USAID, la misma cooperación suiza, que ha permitido desarrollar algunos procesos de formación en el pasado. Hoy quiero comentarle, ingeniero, que los estamos haciendo con recursos propios, estamos buscando la forma de tecnificar a nuestro personal. Por primera vez en la historia, ingeniero, estamos muy cerca de obtener una clasificación.
estamos participando en algunos proyectos de, digamos, de orden regional, como el proyecto IRNAP, el proyecto Prepare, que les está permitiendo también a ellos adquirir ciertas habilidades. Estamos trabajando por constituir nuestro manual de organización y funcionamiento y por supuesto es importante la cooperación, pero más allá de todo eso, comentarle a la población salvadoreña el interés real que hoy existe de parte de las entidades gubernamentales de tener un equipo debidamente formado, organizado, capacitado, con su propio manual de organización y funcionamiento, con sus propios recursos. El teniente hacía referencia a o mencionaba dos términos, la RDC y la célula de coordinación USAR. Esto, ingeniero, es parte de todo el conocimiento que ellos tienen que tener, porque es parte de digamos, un lenguaje global que viene del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate. Este es un grupo que surgió en 1991, creado por la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Surgió a partir del terremoto en 1988 en Armenia, y entonces todos los grupos dijeron hay que ordenar, ¿verdad? El tema es, ingeniero, ¿por qué ceñirnos a, digamos, estos mecanismos internacionales? Porque se da el caso que en catástrofes o en eventos tan críticos como el que ahora ha sucedido en Turquía, hay muchos grupos que llegan con el afán de ayudar, pero lejos de ayudar, cargan. Sí, cargan al país. Entonces, es importante que la población sepa que poder decir ahora mismo que estamos en un proceso de clasificación INSARAG implica muchas cosas y nos llena de mucha satisfacción el hecho que, por ejemplo, hoy, el día que ellos llegaron, hablábamos con el mayor Baltasar Solano, director general de Bomberos. Ese día para nosotros fue un día de mucho júbilo, y no por el hecho de que hayan llegado, sino ver un post-it, ingeniero, que hacía referencia a nuestro grupo USAR El Salvador, verlo a la par de equipos como China, Rumania, Rusia, Turquía, Francia, equipos élites. Quiero comentarle que en materia de grupos de búsqueda y rescate urbano hay tres tipos de equipos. Están los equipos livianos, los equipos medianos, como el caso nuestro, y los equipos pesados. Indudablemente que en esa clasificación tiene que ver en primer lugar con la cantidad de equipo que llevan, las capacidades que tienen para, por ejemplo, un equipo liviano básicamente se limita a hacer marcaje y remoción de escombros. Marcaje, remoción de escombros. Un equipo mediano como el nuestro, estamos hablando que ya tiene el equipamiento necesario para apuntalar, penetrar, localizar, buscar y rescatar. Y los equipos pesados, pues que ya llevan hasta su propia maquinaria. Estamos hablando de un equipo que lleva su Galaxy C130 con excavadoras y todo eso, exactamente. Entonces, ver ese post-it para nosotros, y yo recuerdo que era exactamente la 1:30 de la mañana, y me llama el mayor Baltasar Solano y me dice, mira Luis, quiero que veas ese post-it, mira el grupo que tenemos. De verdad que ese momento para nosotros fue, yo solo me acuerdo que le dije a mi esposa, estamos entre los grandes. Pero más allá de todo eso, estar entre los grandes significa, nos han dado la oportunidad de verdad de hacer lo que conocemos, para lo que nos hemos estado preparando, para lo que nos hemos formado, utilizar las herramientas que se nos han dado. Y quiero reiterar, las herramientas que hemos obtenido en el término de los últimos año y medio, 2 años, ¿verdad? Entonces, más allá de todo eso, yo sí quisiera ser muy enfático en que hoy, por primera vez en la historia, ingeniero, tenemos la verdadera posibilidad de tener un equipo organizado, estructurado, formado, y por supuesto, independientemente si en algún momento obtenemos o no la clasificación, nosotros con las autoridades hemos hablado, lo que queremos es tener la capacidad real, porque nos va a tocar en algún momento, ingeniero. Nuestro país
está ubicado en una zona altamente sísmica. Ya el silencio sísmico ya pasó los 20 años, ¿verdad? Entonces, para que la población comprenda un poco, el silencio sísmico es ese espacio que ha ocurrido entre un sismo de gran envergadura como los que tuvimos en 2001 y otro que pueda suceder con las mismas características, ¿verdad? La pregunta no es si vamos a volver a tener un sismo, lo que debemos de estar completamente preparados. Efectivamente, ingeniero. Entonces, para eso es todo nuestro trabajo, para eso, mire qué interesante que ahora hemos tenido recientemente una serie sísmica en Ahuachapán, y justamente hace un año, bueno, ya un poco más de un año, fue exactamente el 13 de enero del 2022 cuando presentamos el plan de contingencias para terremoto actualizado, debidamente actualizado. Por primera vez, yo decía en aquel entonces, por primera vez tenemos verdaderamente un protocolo de actuación en el que no solamente escribimos en un plan qué debe hacer cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, sino que acordamos como así se maneja en toda, digamos, el mundo emergencista, en todo país debidamente que cuenta con un sistema debidamente organizado, debe trabajarse. No se dicen cosas solo por decir, no hablamos solo por hablar, sino quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, pues obedece a procedimentar la respuesta, ¿verdad? Muy bien, gracias por continuar con nosotros, el licenciado Luis Alonso Amaya, director del Sistema Nacional de Protección Civil, y el teniente José Antonio Vázquez, líder del grupo USAR. Hay comentarios de los amigos televidentes, no los hemos leído, bastantes de ellos precisamente por la labor excelente que se ha desarrollado en esta parte del mundo con esta desgracia que ocurrió con el pueblo de Turquía. Rosa Mora Flores nos dice, ¿le podrían preguntar cómo fue el trabajo con las diferentes delegaciones de otras naciones? Coordinado. Sí. Bueno, todo fue coordinado a través de la célula de coordinación de sector, como mencionaba. Es allí donde nos dan los lineamientos para poder trabajar, ya sea como grupo USAR solo o unido a otro grupo USAR de otro país. Todo fue una coordinación excelente que hubo, que nos enviaban a los sitios de trabajo junto con otro equipo o solo, pero siempre coordinado a través de la célula. Okay. Pregunta obvia de cualquiera que está del otro lado de la pantalla, Francisco Ramos nos dice, buenos días, a los invitados primeramente felicitarlos por el gran trabajo que han desarrollado en Turquía y me gustaría saber qué requisitos hay que cumplir para ser parte del grupo USAR. Bueno, si quieres lo respondes tú. No, igual. Bueno, el grupo USAR en principio, ingeniero, se constituye por diferentes instituciones. En este caso, el grupo USAR actual está constituido por el Cuerpo de Bomberos, personal del Cuerpo de Bomberos, personal de la Dirección General de Protección Civil, personal de las 3 instituciones que proveen asistencia prehospitalaria en el país, comandos de salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde, y también por la Policía Nacional Civil. Fosalud. En este grupo también lo integra personal del Fondo Solidario para la Salud de Fosalud. Y más que hablar de requisitos, me gustaría referirme a un proceso que les permite a ellos optar por pertenecer o no a el grupo USAR El Salvador, el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano, como así se llama en buen castellano. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, haber pasado por toda una serie de procesos de formación que les permiten adquirir las habilidades y manejar, tal cual lo hace, por ejemplo, el teniente Vázquez ahora mismo, toda esa terminología que es muy necesaria cuando llegamos a una zona impactada. En primer lugar, todos, absolutamente todos, tienen que haber pasado por el curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, BREC. Este es uno de los cursos que justamente son parte del portafolio de asistencia técnica que provee el Buró de Asistencia Humanitaria de USAID a toda América Latina y yo creería que a todo el mundo. Indudablemente que en otras partes del mundo han de haber otros procesos de formación relativos a búsqueda en estructuras colapsadas,
pero al menos la escuela que tenemos en América Latina es esa. Haber cursado y haber aprobado, ¿verdad?, el curso. A eso hay que agregarle otra serie de cursos. Hablábamos, por ejemplo, fuera de cámara del curso Primera Respuesta a Materiales Peligrosos. ¿Qué pasa cuando hay edificios en los que podría encontrarse cualquier cantidad de cosas? Lo mínimo, una tubería de gas que no le funcionó la válvula de rescate, sí, pero así sucede. Y exactamente, está rota. Por otro lado, optar a otras formaciones que les van a permitir a ellos conocer toda esa terminología. Por ejemplo, cuando llegan a una zona, decir, mira, vete a la RDC, que significa vete al centro de recepción y salida de los grupos de búsqueda. Como decíamos, cuando sucede un evento puede llegar cualquier cantidad de gente, pero los que verdaderamente conocen la temática, conocen los procedimientos que hay que seguir, saben que hay un lugar al que hay que acudir, registrarse y, por sobre todo, no olvidar que cuando uno llega a un país en calidad de asistente humanitario, existe ya una institución que está gestionando las emergencias. En este caso era la AFAD, y son ellos los que saben cómo está la situación y tenemos que ceñirnos a las indicaciones que ellos nos digan. Exacto. Hay que respetar también, ¿verdad? Hay que ser muy respetuosos de la normativa interna de cada país. Así es que, más que hablar de requisitos, me gustaría hablar o mencionarle al amigo televidente que hay que seguir todo ese proceso, que por supuesto no sucede ni en el término de un año, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto tiempo es aproximadamente cumplir con todos estos requisitos? Eso sí me gustaría que lo dijera el teniente. Bueno, eso va a depender de las oportunidades que pueden haber. Por ejemplo, ya le decía el licenciado Luis Amaya, ¿cuántos cursos hay que cumplir? Son aproximadamente entre 4 o 5. Y está el sistema de comando de incidente, asistente de primeros auxilios avanzados, soporte básico de vida, el break, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, incidentes a materiales peligrosos, y luego el conocimiento sobre la metodología INSARACA, que allí comenzamos a ver sobre lo que es procedimientos, sobre lo que son manuales, conocer sobre las señalizaciones que se tienen que hacer, que son internacionales. Uno llega a un lugar, en un terremoto, a otro país, y esa señalización la conocen todos los grupos user. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta otra cosa? La misma terminología que tiene que ser común. Sí. Entonces, todo eso va a depender del tiempo que se logre, pues, capacitar a un elemento para que pueda ser miembro ya del grupo user. Muy bien, más comentarios de los amigos televidentes. Hassan Maede nos dice: felicitaciones por tan excelente entrevista, honor a los 101 héroes y la magnífica labor realizada en esa jornada titánica. Mis muestras de solidaridad con el pueblo de Turquía. ¿Qué se puede hacer para diagnosticar el estado de construcciones de más de 10 años de construcción aquí en el país, y sobre todo aquellas que pudiesen haber quedado dañadas con los terremotos del 86 y del 2001, señor? En Turquía creo que ocurrió algo, que hubo una especie de amnistía hace algunos años y no terminaron de demoler ni reconstruir edificios, y parecía ser el detonante de mucho de lo que ha ocurrido con las desgracias ahí. Aparentemente así fue. Nosotros, como decía, de hecho, fíjese que estábamos hablando con el mayor Solano, el director general de bomberos, que el caso de rescate de una persona con mucho más tiempo atrapado justamente sucedió en 1999 en ese mismo país, en Turquía. Entonces, aparentemente sí hubo una ¿cómo decirlo?, una amnistía. Más allá de todo eso, no desconocemos totalmente cuál fue el proceso que se realizó. Más allá de todo eso, responderle concretamente al amigo televidente, efectivamente, como Sistema Nacional de Protección Civil, estamos trabajando en justamente lo que él preguntaba: cómo determinar, cómo evaluar cada una de la infraestructura que tenemos en el país, cuáles son las condiciones reales que tiene en función de la amenaza sísmica que tenemos. Hay que recordar que nosotros tenemos 2 hipótesis de riesgo. La primera de ellas, que data de 1986, ¿verdad? Es decir, que una de las probabilidades que tenemos de materialización de la amenaza sísmica podría ser que suceda exactamente con las mismas características que tuvimos en 1986. La segunda hipótesis es la más cercana que tenemos, es decir, la del 13 de enero
de 2001 y la del 13 de febrero de 2001. Así es que me gustaría también comentarle al amigo televidente que estamos llevando un proceso paralelo que no solamente debería permitir evaluar edificios, sino también esto es algo que en algún momento debe de aplicarse hasta una normativa, ¿no? Que obligue básicamente a una persona a demoler el edificio si es que en algún momento no cumple con los requisitos. Pero eso es algo en lo que estamos trabajando. Muy bien, ¿verdad? le agradezco el tiempo que nos han brindado esta mañana. Las felicitaciones, el reconocimiento, teniente, muy amable de habernos compartido esas experiencias que ha vivido allá en Turquía. Enhorabuena y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Por favor, Moisés. traslade, no soy quien, pero traslade el abrazo, el reconocimiento y la felicitación para ese grupo de héroes que nos fueron a representar a aquella parte del mundo. Y a usted también, director, gracias. Gracias, ingeniero. Al contrario, gracias a usted por la oportunidad de poder venir y pues, comentarle a la población salvadoreña el trabajo que hacemos, Le robo ¿verdad? 30 segundos. No hay ninguna emergencia en este momento en el territorio salvadoreño. En este momento no. Básicamente estamos dando seguimiento. La serie sísmica ha terminado ya en Ahuachapán. Estamos con la alerta verde únicamente por el tema de los vientos. Esperamos que eso vaya disminuyendo en la medida. Hay que recordar que este es el momento propicio de la llegada de los frentes fríos. Entonces, estamos muy a la expectativa de eso, en coordinación con la Dirección de Observatorio de Amenazas, a fin de poder darle seguimiento a este fenómeno. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy amables. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.